Bienvenidos todos a una nueva plática en confianza con mi padre. Esta tarde voy a invitar nuevamente a Carlos, mi hijo, para que venga a platicar conmigo de un tema que dejamos pendiente en el primer programa de esta nueva temporada. Les quiero presentar a Carlos, muchos de ustedes ya lo conocen. Bienvenido, hijo, a una nueva emisión de este programa. Gracias por invitarme al programa. Pues sí, en el primer video habíamos platicado sobre el origen de por qué creer en Dios, y sin embargo salieron unas dudas. Entonces, una duda que me gustaría preguntarte en este programa, aprovechando esa apertura, esa comunicación, es ¿por qué elegir una religión del Medio Oriente y no una religión que viene propiamente de España a través de Roma? Hay una pequeña confusión ahí, y sabemos que Jesucristo era del Medio Oriente. Entonces, me gustaría saber el por qué la mayoría de personas se basan en una religión de origen español, es la conquista, pero no es propiamente del Medio Oriente. Bueno, haces bien, te comentaba en el primer programa, que haces bien en diferenciar en la religión europea, venida de Roma pasa a España y de España viene a México por la conquista, y haces bien en diferenciar. ¿Por qué en la religión, en el Dios de los judíos, en la Biblia, en el libro religioso de los judíos, que después es de Jesucristo en el Nuevo Testamento, por qué en ese y por qué no en otro Dios o en otra religión del mundo? Bueno, por principio de cuentas te quiero platicar que la religión o la Biblia, que en realidad es un libro de fe y un libro de enseñanza, no de religión, viene la verdad de los acontecimientos de la humanidad entera. Y el Dios que enseña la Biblia es el Dios verdadero, y la Biblia es la palabra verdadera de Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, me dirán que los Vedas, el libro de Zoroastro y tantos libros religiosos que hay en el mundo, inclusive el Chilam Balam de los mayas, ¿por qué no esos? Bueno, la Biblia fue escrita en 1500 años por gentes de diferentes niveles culturales, de diferentes naciones, de diferentes estados civiles. Por ejemplo, vemos que había reyes, había primeros ministros, pero también había esclavos y había gente del pueblo escribiendo la Biblia. Pero la Biblia desde el principio hasta el fin tiene lo que llamamos armonía. Habla toda la Biblia en el mismo lenguaje, en el mismo estilo literario, por lo que nos demuestra que fue dictada por el mismo autor, por Dios mismo. Si tú lees un libro de Gabriel García Márquez y lees un libro de Carlos Fuentes, por ejemplo, notas inmediatamente el estilo literario y el lenguaje que utiliza cada uno de ellos. La Biblia nos narra de la creación del hombre, pero también nos narra verdades de genética, verdades de higiene, de prevención de enfermedades, nos dice qué alimentos son los más aptos para consumir, pero también nos narra acontecimientos mundiales. Ejemplo, el libro de Daniel, de antes de los grandes imperios, en tiempos del imperio babilónico, él predijo la venida de los imperios persa, griego, romano, y les puso nombres, pero los llamó nosotros perfectamente al estudiar cómo se comportaron estos imperios, sabemos que Daniel habló de estos imperios antes de que sucedieran. También los profetas hablaron desde 700, 800 años antes de Cristo, hablaron de la venida de Cristo, dónde iba a nacer y cómo iba a ser crucificado. El profeta Zacarías, esto viene en Zacarías 14, nos dice un versículo que dice: y en aquellos tiempos los enemigos de Jehová van a ser destruidos con una plaga que les secará los ojos en las cuencas, se les desprenderá la carne de los huesos, aún estando de pie. Pues iba a ser tan rápida esta plaga que los iba a destruir sin antes haber caído al suelo.
En la década de los 40, en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lanza 2 bombas atómicas sobre 2 ciudades japonesas y efectivamente las personas que sufrieron estos así murieron. Se les desprendió la carne de los huesos antes de terminar de caer. Entonces la Biblia nos narra verdades que están ocurriendo. En los evangelios Jesús narra lo que está ocurriendo en estos tiempos. El ataque contra la familia, la apostasía, que quiere decir cambiar el plan de Dios, y todo lo que el mundo está enseñando en este tiempo ya está predicho por la humanidad, pero también por la Biblia, pero también la Biblia predice los acontecimientos del fin del mundo como lo conocemos, que no significa que no tendría que ser el fin de la tierra, sino del fin del mundo como lo conocemos, y entendemos qué mundo es la tierra con todos los pobladores. Entonces, todos los acontecimientos, si escudriñamos la Biblia, nos hablan de que lo que la Biblia dice es cierto. Y eso nos demuestra que la Biblia fue dictada por el único Dios verdadero. Hay muchos dioses. El ser humano puede crear sus propios dioses. Hay gente que dice que si pones la fe en una piedra, esa piedra es tu Dios. O lo que se enseña últimamente, poner la fe en nosotros mismos o el universo, y esos son dioses, pero no es cierto. Todo esto es creación de Dios y hay un solo Dios verdadero que es el creador de todo lo que vemos. Ajá. Entonces, a grosso modo, la Biblia es un libro que, si no más recuerdo, es de 66 libros. Exactamente. Están escritos por distintos autores, pero inspirados con Dios. Ajá. Y esto también deriva de un gran margen de tiempos, ¿no? Porque desde diferentes clases sociales, poderíos y todo, estos autores vivieron y algunos están separados hasta por miles de años, ¿no? Fueron desde Moisés, que escribió los primeros 5 libros, hasta el apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis en el año 91 después de Cristo, pasaron 1500 años. Entonces, a lo largo de 1500 años, la cultura cambió, el pensamiento humano cambió, pero la Biblia está escrita como si hubiera sido escrita en el mismo tiempo por el mismo autor. ¿Y por qué? ¿Cómo sabe uno de que la Biblia tiene todos los libros exactos y no faltaron o sobraron libros? Es plan de Dios. Hay la armonía, lo que dice un libro, lo dice el otro y el otro y el otro. Entonces, cuando los eruditos inspirados por Dios se reunieron en un concilio para determinar qué libros, estaban inspirados con Dios, y los libros que están en la Biblia es voluntad de Dios que estén. No se quitó ni se añadió ningún otro libro que no fuera necesario. Hay muchos libros escritos por profetas, pero los que Dios determinó son los que están en la Biblia. ¿La Biblia, tienes alguna noción de cuándo fue recapitulada? Porque estaban en papiros, ¿no? Estaban en rollos. Sí, la Biblia ha tenido muchas copias a lo largo de muchos años, que han cambiado algunas palabras, pero no han cambiado la esencia de la Biblia. Entonces, hay traducciones del hebreo al griego. La Septuaginta antes de Cristo se tradujo por órdenes de Ptolomeo, del imperio de Alejandro Magno. También ha sido traducida por monjes, ha sido traducida por eruditos, ha sido traducida primeramente al arameo y de ahí al español, y así ha sido traducida a diferentes idiomas, pero toda la esencia de la Biblia es la misma, no ha cambiado su esencia. Y es que la vez que notamos esa popularización de la Biblia fue en el momento donde pues el Imperio Romano era el que aceptó esa, digamos, esa formación eclesiástica, ¿no? Y fue cuando empezó a haber todo tipo de eruditos. Pero hablamos de diversas ramificaciones que se fueron formando a partir de una misma misión. Bueno, el Imperio Romano, cuando Constantino tuvo la visión de una cruz en el cielo, que por cierto no era una visión de Dios, que le dijo sobre este símbolo, en este símbolo vencerás, él determinó que Roma fuera cristiana. Y él añadió libros que no estaban aceptados a la Biblia, y él fue el que hizo los concilios para crear una religión cristiana, pero bajo el dominio de Roma, bajo el gobierno de Roma, y es una muy mala combinación. Entonces lo que hizo Constantino fue adoptar la Biblia, pero añadir costumbres de su religión a la Biblia.
y de ahí es donde vienen las otras religiones, y es lo que hace diferente la religión romana que la fe cristiana. Ahora, yo te comentaba que todas las religiones del mundo proceden del Medio Oriente, y ahorita vamos a analizar de dónde procede la religión romana. Bueno, en la Biblia hay una narración sobre un tipo llamado Nimrod, que era bisnieto de Noé del Arca. Este hombre, dice la Biblia, que fue el primer rey delante del Señor, o sea, delante de Yahvé o de Jehová, que quiere decir que fue el primer rey en rebeldía a Dios, rebelado contra Dios. Este rey fue muy poderoso, unió a todo el mundo en aquel entonces y fue el que construyó la Torre de Babel. Mucha gente ha escuchado la narración de la Torre de Babel. Entonces, cuando Dios vio lo que estaban haciendo en contra de su voluntad, Él confundió las lenguas y dispersó a esa gente por todo el mundo. Este tipo Nimrod tuvo un hijo llamado Tamuz, con una mujer llamada Semiramis, que después pasó a ser la reina del cielo en una religión cananea. El hijo Tamuz muere y deja un hijo que Semiramis dijo que era la encarnación de su hijo y era el que se llamó Dios Sol. Este Dios Sol nace en invierno, el 25 de diciembre, y muere en primavera. Y vive 40 años en la tierra, y Nimrod determina que se deba de celebrar un día de duelo por cada año que vivió este Dios en la tierra, y de ahí es donde viene la Cuaresma, que no tiene nada que ver con la Pascua judía que celebramos los cristianos, que tampoco tenemos obligación de celebrar después de Jesucristo. Entonces, esta religión del sol, de Babilonia la antigua, la primera Babel, se extiende por todo el mundo. ¿Cómo vemos nosotros que es la misma religión en todo el mundo? Bueno, en todo el mundo conocido hay una adoración al sol, y en esta adoración al sol, el sol siempre tiene una madre, que es a la que se adora en todo el mundo. Los incas adoraban al sol, en China hay una adoración al sol, en Japón, en Roma, en Egipto era Isis y era Horus, en México era Tonatiuh el sol y Tonantzin su madre, que es a la que le cantan los que van a danzar a la villa el 12 de diciembre. Esta religión solar babilónica es la que se ha extendido en todo el mundo y es la religión que adoptaron los romanos y es la que impusieron en la iglesia romana. En Roma, en tiempos de Constantino, a este dios sol se le llamaba el dios Mitra. Entonces, lo que hizo Constantino fue poner todas las costumbres babilónicas en la Biblia para cambiar todo el contexto de la adoración a Jesucristo. Está muy interesante esto y es un tema para abordar durante mucho tiempo, pero realmente cuando nosotros vemos estas civilizaciones basadas en la adoración al sol, vemos que tienen las mismas costumbres de la Torre de Babel y todas estas civilizaciones hicieron grandes construcciones para adorar al sol. Tenemos la pirámide del sol en Teotihuacán, la pirámide de Chichén Itzá, tenemos Machu Picchu, tenemos otro lugar arqueológico en Perú, tenemos lugares arqueológicos en todo el mundo, en los egipcios, las pirámides de Egipto, tenemos grandes construcciones de templos dedicados al dios sol. Ahí es donde comprobamos que estas religiones tienen el mismo origen. Entonces, a lo que llegamos con toda esta reflexión es que actualmente el mundo está regido por una base, que es una religión solar a la que llamas. Así es. Y me gustaría que ustedes comentaran todas sus dudas, todas sus sugerencias también con respecto a esta reflexión. Ya se nos terminó el tiempo, pero vamos a seguir en la segunda parte, ¿no? Sí, en la segunda. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte de esto porque está muy interesante. Dios dice que salgamos de esa religión para convertirnos a Él. Inclusive los que tienen la religión judaica tienen que salir de esa religión para convertirse a Cristo y Cristo nos saca de las religiones. Gracias por vernos y esperamos
que vean la siguiente parte porque quedó muy interesante la charla.